gusto saludarlos en una conversación más de Derecho y Tecnologías. Les doy la más cordial bienvenida a su servidor y amigo, maestro Rodolfo Guerrero. Y hoy, como es por tradición, tenemos un gran invitado para que nos dé pues luz sobre estos temas que ciertamente son provocadores, son desafiantes, además de comprometedores en el uso de las TIC, en este caso particular, en la esfera judicial. Y bien, no hay mejor persona para tratar este tema que justamente, vamos a decir, conversaremos y dialogaremos de la aplicación de la inteligencia artificial en la administración de justicia, que mi querido Matías Arreguer, que precisamente mi querido Matías se ha caracterizado por ser un abogado digital. Él es director académico de la Escuela Judicial, el Consejo de la Magistratura de la Nación en Argentina. Obtuvo, por cierto, el título de abogado con diploma de honor, doctorando en ciencias jurídicas y además es especialista en derecho penal y criminología, al igual que especialista en violencia de género y herramientas para su prevención. Muy importante en la actualidad este tema, sin lugar a duda. Y bien, integró el Consejo Académico del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, Cultura DH propiamente en México, y es conferencista y ponente en diversos congresos, jornadas y seminarios, donde, por cierto, durante este año hemos podido coincidir juntos en estos temas de innovación y el ámbito judicial. Mi querido Matías, te doy la más cordial bienvenida y si te parece, vamos a aperturar diálogo precisamente con una pregunta rectora de ¿estamos dispuestos a que la inteligencia artificial generativa, entrenada con sentencias de jueces que luego fueron destituidos por corrupción, decida si tú vas a la cárcel o quedas en libertad? Bien, con esta pregunta provocadora, ciertamente, mi querido Matías, iniciamos diálogo y nuevamente te agradezco por estar aquí. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por abrirme las puertas. La verdad, cuando recibí la invitación respondí rápido y gratamente. Un placer acompañarte. Y sí, nos hemos visto hace poco ahí por tu tierra, que siempre es un placer visitarla. La verdad que el tema de la inteligencia artificial en los poderes judiciales es como que está en tema de todos, ¿no? Y la verdad que es importante, pero también es importante el salto de calidad que puede llegar a dar, pero también es importante ver cómo está funcionando ahora en los poderes judiciales, no solo, no en Argentina, en México, sino a nivel global, ¿no? ¿Qué vuelo se le está dando y cuáles son las prudencias o las precauciones que nosotros tenemos que tener? Recién, mientras hacías la pregunta y la introducción, yo pensaba, digo, mientras nosotros estamos hablando dentro de el Poder Judicial, seguramente un abogado debe estar presentando algún escrito o alguna solicitud a través de la mesa de entradas digital, y del otro lado ya hay sistemas de inteligencia artificial que de manera automática rotulan, clasifican y mandan ese escrito a un determinado circuito. Y por el otro lado, ese abogado que en ningún momento pidió o solicitó absolutamente nada de su escrito, más allá de lo que redactó, pero no, digamos, el sistema le leyó el texto, pero él no consintió, ni pidió, ni preguntó si ese modelo había sido entrenado en un fuero similar o con una causa parecida. Simplemente el abogado lo que va a ver es el efecto, que el escrito ese que presentó fue para un lado o fue para el otro lado. Y esto es importante que lo entendamos, y lo quiero señalar porque a veces pareciera que todavía esto no está pasando en los poderes judiciales, y sí está pasando. Esto ya pasa, y eso es inteligencia artificial dentro de los poderes judiciales. Entonces, yo creo que hoy tenemos que tener claro que hay una economía de datos y que por supuesto está dentro de lo que es la justicia digital y que funciona de una manera muy simple y que ya creo que es conocida por todos. Recolectamos o recolecta el sistema una gran cantidad de información. Con esa información, ese sistema o esa herramienta, depende cómo la querramos llamar, va a deducir cosas que la persona nunca pidió ni nunca dijo. Pero el problema no se da solo en lo que la inteligencia artificial deduce, sino
en ese paso que no se ve, ¿no? Lo que queda dentro de esta caja negra que tanto nos gusta nombrar. Entonces, no se explica qué dato pesó ni por qué fue de un circuito a otro. Entonces, esa deducción, que es invisible para un juez o para un abogado en este caso, se usa para decidir. Y mismo en lo privado puede ser para un filtro, para dejar afuera un currículum vitae, pero en un poder judicial eso puede servir para una priorización automática de un escrito, como el caso del ejemplo que te mencionaba, una búsqueda que viene previamente ordenada, puede ser un reconocimiento biométrico que te va a decir esta persona es o esta persona no es. Entonces, empieza a influir, y que esto es algo que lo remarco porque me preocupa, empieza a influir en el expediente algo que no está escrito y que es algo que no lo elige un humano uno por uno, sino que lo decide un sistema que va aprendiendo y ahí, en definitiva, ingresa a los tribunales sin un título, sin un rótulo y sin mostrar ese paso intermedio y solo le llega al juez el efecto visible. Ese ejemplo que yo te ponía, le llega, por ejemplo, el escrito como una inadmisibilidad, pero no sabe qué parámetros se usaron o qué parámetros usó el sistema para ver por qué lo declaró inadmisible. Y eso es algo que empieza a influir en la decisión y que, como te decía, no está en el expediente ni está documentado. Por eso creo que los poderes judiciales tienen que empezar a saber pedir qué pasa con ese tramo oculto si realmente se quiere controlar de verdad lo que decidió la herramienta. Nuevas figuras que platicábamos en alguna ocasión, como bien haces mención, mi querido Matías, de transparencia algorítmica, de auditoría en esta misma línea técnica, además de configurar y consolidar figuras bastante novedosas, como un oficial de cumplimiento judicial en inteligencia artificial, ¿verdad? Me parece que no estamos dispuestos a tener resoluciones o acceso a información sesgada, como bien mencionas, y que particularmente en esta línea donde estamos preocupados y ocupados en cómo se alimentan las cosas, me hace mucho sentido el poner esta segunda interrogante sobre la mesa de la conversación y del diálogo. ¿En qué medida los sistemas de inteligencia artificial generativa, entrenados con jurisprudencia histórica, pueden reproducir o incluso amplificar sesgos estructurales del pasado? ¿Y cómo deberíamos, en ese sentido, garantizar que su uso en la administración de justicia respete los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos, querido Matías? Bueno, a ver, eso viene un poco de la mano con lo que hablábamos recién. Yo creo que en eso nos podríamos centrar en lo que es privacidad, seguridad y protección de datos, ¿no? ¿Y cuál es el problema que veo acá? Cada vez más, cuando hablamos de seguridad, privacidad y protección de datos, cada vez más esto deja de ser algún tipo de eslogan y en los juzgados se empiezan a volver preguntas concretas entre los jueces y los juezas que se empiezan a preguntar, y la verdad con razón, es de dónde salen los datos que usó la herramienta, qué dedujo exactamente sobre la persona o sobre el caso, porque como digo antes, el problema no es el dato que le ingresa, sino también es la deducción, lo que deduce y lo que hace con esa deducción. ¿Con qué límites se usó esa deducción? Si hubo o no hubo una revisión humana, ¿cuáles son los sesgos que esa inteligencia artificial o ese sistema podría tener? Y por eso es que digo que la inteligencia artificial ya está dentro de los poderes judiciales y yo creo que lo tenemos, si lo podemos separar, quizás en dos o en tres capas, porque hay una capa, primero que nosotros tenemos, que son las herramientas internas, que es lo que me mencionabas recién, que son el uso interno del propio juzgado, el sistema que te clasifica un escrito y lo manda a un determinado circuito, el buscador que trae primero alguna sentencia porque las considera las más relevantes y apropiadas para la definición que hay que dar, el asistente que sugiere el texto para una resolución, como lo que me lo mencionabas. Obviamente ahora vamos a tratar del abordaje y sus sesgos, ¿no? Que puede tener y cómo hay que entrenarlos.
Y eso ya es inteligencia artificial dentro del trámite interno del propio juzgado. Pero también tenemos una segunda capa que es el que traen las partes, ¿no? La que traen las partes como una prueba, como un insumo, y ahí es donde entran a jugar las pericias que se usaron, por ejemplo, en un reconocimiento facial, los sistemas de scoring que te pueden decir un riesgo alto o un riesgo bajo, las biometrías que se utilizaron en otra dependencia. El juez no las ordenó, no las hizo, pero le llegan en el expediente y tiene que decidir si las toma o no. Y es muy difícil decidir si las tomas o no cuando en definitivamente aprendes a preguntarte de dónde vino eso. Eh, entonces yo creo que el problema acá de estas capas, que pueden ser dos o tres capas, una tercera capa podría ser, por ejemplo, la infraestructura del Estado que aparece después en el juicio, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de asignación de beneficios, ¿no? Una libertad condicional o una salida transitoria o de control migratorio. Son modelos que a veces son muy eficientes para decidir más rápido, pero luego esa decisión puede ser impugnada en el expediente y esa te configuraría una etapa más de ese proceso. Entonces, como te decía, el problema no son las capas en sí, el problema es que ninguna de estas capas llega al expediente con la documentación que la explique. Entonces, ninguna viene con el detalle que el juez necesita, con qué datos se trabajó, qué versión corrió, qué reglas se aplicó, qué limitaciones tiene, qué métricas. Es decir, al proceso solamente le ingresa el resultado, pero no le ingresa la explicación. Por eso, cuando decía que ingresa sin explicación, sin rótulo y sin título, me refería a eso. Yo creo que por lo general, y acá creo que hay que hacer un cambio de paradigma, frente a estos casos, cuando hablamos de seguridad, privacidad y protección de datos, en América Latina, yo siempre digo que tenemos un reflejo, creo que comprensible, es que miramos todo con lentes constitucionales. Entonces nos preguntamos si esto afecta el derecho a la intimidad, si hay igualdad, si hay debido proceso, y a partir de ahí analizamos. Y esto está muy bien, es necesario, pero no alcanza cuando hablamos de intentar gobernar inteligencia artificial. Porque, en definitiva, la inteligencia artificial que hoy está funcionando en los poderes judiciales, creo que hay que mirarla con un lente, digamos, más utilitarista de derecho privado y de economía digital. Y en esta mirada lo que importa realmente son los incentivos, los contratos, las responsabilidades y los remedios que en definitiva sirven para conducir o para corregir conductas y no estos principios que son importantes y que muchas veces se declaman, pero que en definitiva no terminan modificando nada. ¿Y por qué digo, si no va a parecer muy en el aire, por qué digo que hay que cambiar el lente y mirar con este lente privado económico? Porque ese lente no te obliga solo a preguntar si hubo debido proceso y cuestiones mucho más formales de principio, sino que te obliga a preguntarte quién es el proveedor de la herramienta, qué documentación está obligada a darme ese proveedor, qué pasa si la herramienta discrimina, cómo opero, que era lo que me preguntabas, qué pasa si la herramienta discrimina, qué puedo hacer, la puedo suspender, la puedo obligar a reentrenarse, puedo prohibir el uso determinado tiempo dentro de mi juzgado. Ese tipo de preguntas no son ni deben ser teoría, hoy deben ser gestión judicial. Entonces, me parece que esto es sumamente importante y permitime darte un ejemplo que me parece que está muy oportuno para esto. Hace muy poco, yo creo que no hace más de 2 meses, en Estados Unidos se discutió y por suerte creo que se terminó frenando un plan que tenía una aerolínea para personalizar el precio de los pasajes, pero en función de señales íntimas deducidas por sistema de datos. No me refiero al precio dinámico normal que todos conocemos y que por lo general nos molesta bastante, ¿no? Si miramos un precio un fin de semana, si lo miramos en temporada, si lo miramos un día de lluvia, si lo miramos con una geolocalización dentro del aeropuerto. Eso nos molesta, pero no me refiero a esto. La aerolínea lo que pretendía era detectar por rastros digitales que alguna persona viajaba por alguna, por alguna importancia, por algún apuro.
sobreviniente, por ejemplo, un funeral. Y a partir de eso, poder cobrarle lo máximo que esa persona, por su momento coyuntural, estuviese dispuesto a pagar. Es decir, en ese momento crítico, la persona está dispuesta a pagar mucho más que lo que pagaría. Bueno, la herramienta lo que quería era cobrarle lo máximo que esa persona estuviese dispuesta a pagar. Entonces, por qué pongo este ejemplo? Porque sirve y muestra el punto exacto, creo, en que la inteligencia artificial deja de ser eficiencia y pasa a ser apropiación de vulnerabilidad. Pero además, creo que muestra otra cosa, que es que el problema no solo está en cómo entra el dato, sino en lo que la inteligencia artificial deduce y cómo utiliza esa deducción. Que esto es algo, siempre nosotros vemos bueno, qué dato ingresó, cómo se cargó. Y está también en cómo se deduce, pero cómo se utiliza esa deducción, que es algo de lo que mucho no se está hablando, ¿no? De esa cadena completa. Y eso mismo creo que le puede pasar al Poder Judicial si empieza a usar la inteligencia artificial para priorizar causas y resulta, por ejemplo, que a la herramienta, sin que nadie se lo diga, empieza a utilizar variables que no queremos que use. Datos, y esto lo conversamos cuando estuvimos justos en Jalisco, ¿no? Si tiene acceso a datos de salud, a domicilio, a vínculos, a patrones de horarios, y no le decimos, o no tiene escrito de manera taxativa que no los puede usar y que no, el sistema de inteligencia artificial lo va a usar. Entonces, eh, yo creo que el Poder Judicial lo primero que tiene que hacer para un poco palear esto es cambiar lo que llamamos la unidad de análisis, ¿no? Antes siempre mirábamos al caso y lo que le pasa a una determinada persona, pero con la inteligencia artificial ya es harto conocido que esto no alcanza, sino que lo que tenemos que mirar es el sistema que produjo ese efecto. Lo que te decía recién, esa cadena completa, ¿no? Datos, deducción y decisión, o datos, inferencia y uso, como alguien le quiera llamar, porque muchas veces la injusticia no está en el resultado, sino está en el camino, y es ese camino que nadie ve. Entonces, si el camino no se ve, un juez tiene que saber de qué manera pedirlo y cómo pedirlo. Esto yo creo que es así a vuelo, cuál es o cómo estoy viendo más que nada las falencias, porque creo que las ventajas todos las, las conocemos y las tenemos claras, pero a veces nos enamoramos con todas las ventajas y todo lo bueno y lo positivo que trae la inteligencia artificial, y a veces no frenamos en ver cuáles pueden estar dando los problemas y también en ver si nosotros estamos acompañando ese crecimiento, ¿no? Si desde la formación o desde la capacitación estamos acompañando ese crecimiento y podemos estar abasteciendo de conocimiento a los jueces y juezas, me refiero a nivel iberoamericano. Me parece que has confeccionado muy bien, querido Matías, un traje que ayuda a dar visibilidad a muchas cosas que normalmente no se pregunta el operador jurídico. ¿Por qué? Porque dice no ser doctor en tecnologías, dice que eso ya le corresponde a la nueva generación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso precisamente me conduce y consigo que con eso vamos a generar esa invitación gentil al auditorio para que se siga cuestionando de todo esto que estamos hoy desempeñando contigo de la aplicación de IA generativa en la Administración de Justicia, en concientizar, capacitar y profesionalizar, en este caso particular, desde la escuela judicial. Me parece muy importante traer a colación esto porque eres director académico de la Escuela Judicial en Argentina y me hace mucho sentido escuchar de tu reflexión, de tu experiencia al frente de esta responsabilidad. eh, ¿Cuál es el plan a futuro, a mediano y a corto plazo para tratar de involucrar al mayor número de operadores del derecho a este nuevo paradigma y a este nuevo ecosistema?
¿Cuál es la estrategia que ustedes han desarrollado? ¿Cuál es el plan a un corto plazo en todo esto, querido Matías? De hacer bien las cosas y hacerlo con una visión crítica, sensata y equilibrada. Sí, a ver, yo pensaba mientras hablaba, yo creo que el primer escollo, lo primero que tenemos que sortear es que se entienda que esto ya está pasando dentro de los poderes judiciales, ¿no? A veces cuando uno escucha que hablan de inteligencia artificial, hablan, bueno, lo que se viene, lo que está por venir, lo que podría transformar, y esto ya está pasando, es una realidad, pero además es una realidad, y que vos sabrás bien, y todos los que verán esta clase que le interesa la temática lo sabrán, es que avanza a un ritmo que no podemos seguirlo. Cuando se inventó Internet, fue una revolución, pero después durante muchos años no tuvimos otras cuestiones de innovación que no sea acompañar lo que fue la implementación. Eh, pero la inteligencia artificial, nosotros vamos a estar hablando hoy de esto y dentro de 5 meses esto va a ser obsoleto o ya va a ser conocido por todos. Entonces, la velocidad con la que avanza nos obliga a que tengamos que hablar como algo que está presente y que está pasando. Entonces, cuando uno habla de la formación, primero tenemos que entender qué significa formar jueces y juezas para un mundo sin pedirles que sean ingenieros informáticos, en definitiva, porque son hombres y mujeres del derecho, pero yo creo que en los momentos que estamos presentes y los que se van a venir, yo creo que lo resumiría en que debemos construir y fomentar una alfabetización digital crítica, pero no para que el juez o la jueza sepan programar, sino para entrenar una capacidad de intervención que puedan intervenir en sus expedientes, es decir, que ante una decisión que ellos tengan y esa decisión esté mediada por datos, el juzgado en su conjunto sepa qué puede pedir, qué tiene que pedir, qué no pedir, qué medir, cuándo frenar y cómo reparar algunas estructuras. Entonces, eh, por supuesto que la inteligencia artificial nos va a reestructurar y ya está reestructurando el mapa de lo que es la enseñanza de las escuelas judiciales, pero también cambia lo que tienen que saber los que litigan, ¿no? Porque también los que litigan ante esos jueces también tienen que tener un aprendizaje. Entonces, el problema es que lo hace de una manera muy concreta, ¿no? Porque nos obliga a enseñar y a pedir controles sobre sistemas y no sobre principios generales como estamos acostumbrados hoy a formar. Entonces, yo creo que hoy por lo general nos estamos yendo y creo que ya nos está quedando corto y no alcanza con los cursos de novedades o innovaciones tecnológicas, con los cursos de aplicación en inteligencia generativa, sino que lo que tenemos que enseñar puertas para adentro, y me refiero a capacitar y a formar jueces día a día, empezar a enseñar en cómo intervenir sobre una decisión mediada por inteligencia artificial. Y eso no es hacer un curso de innovación o cómo se utiliza la IA generativa para que me reorganice toda la documentación, porque por lo general eso es lo lindo y eso es lo primero que nos gusta aprender. Yo estoy tratando de ver lo que vamos a estar obligados a aprender cuando todo lo demás nos termine de pasar por arriba. Entonces, me gustaría no estar llegando tarde a eso. Entonces, me parece que nuestro enfoque tiene que ser en enseñar cómo intervenir sobre esas decisiones que en muy poco tiempo van a tener cada vez más incidencia en la inteligencia artificial. Creo que en este punto, obviamente, hago un paréntesis, no me refiero a dejar de tener una formación clásica en lo que conocemos como derechos ARCO y demás, pero sí, en este punto va a haber que ir a una formación que no sea teórica, sino que sea operativa, que aborde módulos de realidad,
que aborde módulos de cadena de decisión, que se pueda explicar que la unidad de análisis se debe tomar completa, como decía antes, datos, deducción y el uso. Eh, Cómo enseñar qué documentos hay que pedir y en qué orden. Yo tengo que enseñar que un magistrado o una magistrada sepan que tienen que pedir una ficha de datos, una ficha de modelos, tienen que saber qué es el punto de corte, qué son las métricas por contexto, qué son los logs, porque si no existen, si yo no los tengo como juez, no puedo decidir. Y sin esto, la defensa termina siendo simplemente un gesto, ¿no? Y el control judicial realmente termina siendo algo ilusorio. Entonces, yo tengo que empezar a dar otras herramientas. Vos mencionabas antes lo de los sesgos. Yo no puedo hoy que un juez pretender que un juez sepa programar, pero sí necesita entender de dónde puede venir un sesgo. Entender que el modelo aprende de datos históricos y que si la historia, por supuesto, estaba desbalanceada, el modelo lo va a repetir, que hay variables que son sustitutos de condiciones sensibles y que el rendimiento cambia por el contexto. Entonces, usar la inteligencia artificial sí, pero sabiendo cuáles son sus límites y sabiendo eh, que no puedo delegar la responsabilidad en el sistema, sino que la responsabilidad termina siendo propia, termina siendo mía como juez o como jueza. Entonces, muchas herramientas que se instalan en algunos poderes judiciales, hablo a nivel global, se compran o se instalan en un poder judicial y son herramientas que no las entrenó el propio poder judicial, sino que vienen quizás prearmadas por un proveedor con un set de datos determinado y con unas reglas que estaban pensadas para otro cliente o para una actividad o un giro comercial. Entonces, si uno no le dice a ese sistema estas variables sí y estas variables no, la herramienta va a utilizar lo que trae. Y si en tu base de datos, como te mencionaba antes, tenés datos sensibles como domicilios, vínculos, historiales clínicos, y el sistema tiene acceso a esa base de datos completa, lo va a usar si no tiene restricción, porque eh, el sistema no tiene un criterio para decir, no, me parece que eso es un elemento sensible, un dato sensible para el Poder Judicial. Entonces, lo que va a hacer el sistema es optimizar lo que tenga a mano, porque justamente están diseñados para eso, para optimizar. Por eso digo que también hay que tener un módulo de seguridad, de privacidad, de protección de datos aplicados en el expediente, en explicar los problemas de la deducción y el uso, que sepan los jueces cómo mirar la salida y el uso de un determinado dato, enseñar que la seguridad, cuando hablamos de seguridad hablamos de integridad, hablamos de trazas, que cuando hablamos de privacidad no nos referimos a no mirar, sino que es a usar fuera de contexto lo que el sistema dedujo. Cuando hablamos de protección de datos, no hablamos solo de derechos arcos, sino que es poner límites de uso, de reuso, de tiempo, de revisión humana real, cuando el impacto puede ser alto. Me parece que hay muchos módulos que trabajar, nosotros ya estamos trabajando en alguno de ellos. Es complejo porque es algo que es muy diferente a lo que por lo general los magistrados y magistradas están acostumbrados a utilizar. Es absolutamente mirar con otros lentes, mirar con otro paradigma, ¿no? Aprender eh, cómo estas malas prácticas que puede tener un sistema de inteligencia o juez tiene elementos, ¿no? Cómo puede prohibir cierto tipo de personalización, cómo puede imponer auditorías independientes, cómo puede documentar las limitaciones del modelo, cómo puede reentrenarlo con datos depurados, qué puede hacer si esos datos no se depuran y el vicio es de origen, si la puede, como te decía al principio, retirar de función, corregirla, no utilizarla en su fuero. Creo que hay un montón de elementos que en definitiva nos tiene tenemos que llegar a un punto donde un juez sepa
reconocer cuando hay inteligencia artificial, aunque el expediente no lo diga, que sepa pedir la cadena completa cuando necesite cotejar algo, sepa cómo pedir los datos, sepa de qué hablamos cuando hablamos de inferencia, de deducción, que pueda detectar un sesgo posible, ¿no? En los datos históricos o en alguna población diversa, en si está sesgado el sistema, en proteger la información judicial, no subirla a sistemas abiertos, donde muchas veces se hace. Utilizo algún expediente que tiene información y la subo a un sistema de inteligencia artificial generativa con datos que son sensibles. Entonces eso también hay que aprender que no todo es pasible de ser subido. Ordenar remedios estructurales cuando el problema es del sistema, eso es importante, que un juez y una jueza sepan cómo ordenar remedios estructurales y saber que la responsabilidad, como decía antes, no se delega en la herramienta, sino que la responsabilidad es del propio juez o jueza. Hice un raconto de algunas cosas que nosotros estamos viendo, que hoy las estamos trabajando con módulos distintos. Estamos empezando a ver cómo podemos trabajar con algún roleplay, ¿no? Con algún roleplay que de alguna manera nos permita poder trabajar en la práctica, tener distintos actores, ¿no? Y ver qué se cumple. Por ejemplo, eh, con preguntas claras, si tenemos documentación, si hay ficha de datos o no hay ficha de datos, si hay una explicación de un caso o no hay una explicación de un caso, si hay trazas, si hay registro técnico. Entonces, hacer 5 preguntas y después cómo decidir, bueno, si tenemos 5 sobre 5, podemos usar la herramienta o el sistema porque nos da cierta tranquilidad con un control mínimo. Si hay 3 o 4, bueno, tener una mirada más cautelar con un uso condicionado y un plazo de, de un plazo para completar los sistemas que faltan. Si esas 5 preguntas nos dan un margen de 0 a 2, no usar hasta volver y hacer cumplir el sistema conforme a cuáles son las cualidades que nosotros en el juzgado creemos. Entonces, nosotros hoy estamos trabajando en eso, pero ya posicionados y evaluando en cómo trabajar, no la parte, digo para que se entienda, no la parte linda, sino la parte de cuidado y de los riesgos que tiene la aplicación de estos sistemas de inteligencia artificial generativos. Yo creo que no me quiero ir por las ramas. Nosotros lo estabilizamos en 10 puntos. Te mencioné 4 o 5 puntos que creo que son los más importantes. Yo creo que puede sonar ambicioso, pero yo creo que termina siendo mucho más sencillo y mucho más eficiente que a veces seguir sosteniendo algunas ficciones, ¿no? A veces nos gusta sostener ficciones que no terminan cambiando nada. Y si nosotros seguimos viendo, como decía, la integridad, o si seguimos viendo la seguridad, no la vemos con una mirada íntegra y de trazas, y cuando hablamos de privacidad, lo miramos con otros lentes que no miren el contexto ni la inferencia, y cuando miramos y hablamos de protección de datos, no miramos deberes estructurales, me parece que seguimos viviendo y sosteniendo una ficción que definitivamente termina siendo todo maquillaje y que en algún momento, porque el problema de esto es que tarde o temprano lo vamos a tener implementado, ¿no? Esto es algo que no se puede detener. Entonces, cuanto antes empecemos, vamos a estar mucho mejor parados en base no al futuro, sino al presente, que va a tener un futuro mucho más arduo para trabajar estos temas. Yo creo que hay que hacer un cambio de paradigma en algunas cuestiones. Durante muchas décadas se entrenó a la judicatura para proteger derechos individuales de lo que conocerás de primera y segunda generación, donde los procesos estaban pensados en controversias mucho más puntuales, y yo creo que esa formación es muy importante, creo que son formaciones que dan un piso de civilidad muy importante y que nadie, por supuesto, está queriendo abandonar, pero creo que hoy en día, con datos que terminan en definitiva circulando por detrás del caso y decisiones que se toman a escalas, ese piso
con el cual se viene capacitando termina siendo insuficiente cuando hablamos de tutelar de manera seria privacidad, protección de datos y seguridad. Entonces, creo que estamos ante eso, ante un cambio de paradigma donde sin dejar lo que son las enseñanzas judiciales tradicionales, yo creo que hay que ampliar, sumar competencias para poder mirar una estructura que es la que viene detrás de estas decisiones automáticas para poder, como dije antes, leer sistemas digitales y sobre todo para volver de alguna manera a poner la motivación judicial en el centro del expediente. Totalmente. Me parece muy importante resaltar esto último, poner todo en el centro del expediente y en el centro de una nueva interpretación y argumentación jurídica, como bien has referenciado, mi querido Matías, y que además nos ha dado a conocer esos puntos especiales por los que ha comenzado a delinear sus metas y sus estrategias y ya implementación puesta en marcha la propia escuela judicial en la Argentina, en tu país, querido Matías. Bien, muchas reflexiones, muchas cosas que estoy seguro generarán comentarios que, si estás de acuerdo, podemos atender en una próxima conversación y por lo pronto agradecerte profundamente por compartirnos estos detalles que han sido bastantes para generar ciertamente una evaluación o delinear los puntos a seguir para hacer una evaluación de impacto, mi querido Matías. Es fabuloso. Matías Arreguer, justamente director académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación en Argentina y que nos ha compartido muy generosamente algunos puntos para reflexionar juntos hacia el 2026 y los años que sigan hacia esta agenda digital y que se asume sumamente disruptiva. Querido Matías, te agradezco mucho. Exhortamos al auditorio a que le dé su poderosísimo pulgar arriba y que lo compartan para que, a propósito de hablar de tecnología e innovación, el algoritmo nos trate de maravilla. Querido Matías, nos despedimos aquí desde este panel disruptivo con todos y los invitamos a que escuchen el próximo diálogo, el próximo tema que está como este, fabuloso. Gracias. Saludos.